Seguimos en Round, momento de entrevista, y les contamos que la última graduada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Río Negro se recibió presentando un trabajo final de carrera que es una producción audiovisual. Un documental que se llama Desde la Tierra, trayectorias laborales de la producción cebollera en el partido de Patagones y alrededores. Su nombre es Gisela Vela y está acá con nosotros. Bienvenida, Gisela, y felicitaciones. Felicidades. Pues, escúchame. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Me recibí. Sí, por fin pude cerrar una etapa que la venía pateando hace rato y pude hacer algo que realmente quería, que era lo que siempre tenía acá en la cabeza, y lo pude. Siempre fue el mismo tema, siempre. Desde creo que arranqué en sí la carrera, yo ya sabía que era lo que quería hacer algo con eso, con la temática del documental. No sabía cómo, pero sí era algo que lo tenía súper claro. Bueno, la idea es conocer cómo es ese problema, si fue tan importante como para convertirse en el tema de tu tesis, de tu trabajo final de carrera, y tanto te movilizaba. Seguramente es interesante de conocer y de invitar a pensar, así que invítanos a conocer lo que pasa en tu película y en tu trabajo final de carrera. ¿De qué se trata Desde la Tierra? Ajá. Bueno, el documental Desde la Tierra es un documental performativo y trata sobre las trayectorias laborales. ¿Qué es un documental performativo? Un documental performativo que tiene que ver con donde yo estoy incluida como protagonista de este documental, que fue un desafío absoluto para mí. Poder pensarme desde la cámara en mano y filmar, ¿no? Es un documental que está hecho íntegramente por mí, con una cámara, y sí, una sola cámara que estuve manejando yo todo el tiempo y editando, y todo el proceso fue realizado por mí. Y después, bueno, lo que hablo sobre las trayectorias laborales, sobre los trabajadores de la producción de la cebolla, que es un mercado de trabajo. El mercado cebollero mueve gran cantidad de personas, sobre todo familias migrantes bolivianas, ¿no? Y de las cuales es de donde vengo. Mi papá es de Bolivia, mi mamá también, vienen mis abuelos de allá, entonces tienen que ver un poco con lo que yo he transitado, he caminado, con lo que en mi infancia he construido y en lo que he trabajado. Por ahí ya un poco más alejada hoy en día de ese campo, justamente, ¿no? Pero sí necesitaba como decir algo en relación a esto que sucede acá en el partido de Patagones, en la zona de Villalonga, Pedro Luro, bueno, el Valle Bonaerense de Río Colorado. Y después ahora acá en San Javier y Devi, todo es lo que es la zona que está creciendo muchísimo el mercado cebollero a raíz de la crisis hídrica del Río Colorado. Entonces vemos muchísima gente que se está movilizando y vamos a seguir viendo gente personas que van a trabajar, ¿no? Si bien el documental habla de las trayectorias laborales, sobre todo migrantes, que tienen que ver no más que nada con mi historia y por ahí mi familia, y contarlos desde ese lugar, pero también era como dar un puntapié para que empecemos a conocer y a familiarizarnos y visibilizar sobre todo trabajadores que están en la zona, que empiezan a circular, y es una práctica que vamos a ver más seguido con esto de los colectivos, la cuadrilla, y que es algo que con lo que me he criado en un punto y que a mi criterio se conoce muy poco, se visibiliza muy poco. Justamente quería hacer hincapié en el concepto de invisibilidad que vos lo nombrás al principio del documental, que decís, filmarme me saca de la invisibilidad, y cómo juega todo ese concepto en el resto del documental y en la historia propia de la producción, de las familias que son parte de eso. ¿Cómo? Tal cual. Sí. ¿Cómo es eso? Contalo. Sí. Bueno, a ver, la visibilización y la invisibilización, ¿no? Digo, a mí me pasaba, y esto lo miraba constantemente, digo, sobre todo en la carrera me pasó. Vengo de una familia que viene trabajando la tierra, la producción de la cebolla, que se trata de un monocultivo, ¿no? Hoy en día tenemos más, tenemos la papa, el zapallo, pero no deja de ser la tierra en sí como productora. Y lo que veo es eso, lo que notaba, y con esto comunicación social lo que me vino a mostrar era analizar los discursos que aparecían en las agendas mediáticas, y yo no me miraba reflejada en esos discursos, no miraba estas prácticas. Digo, es algo que pasa acá a 100 kilómetros en ese mundo, digo,
Y me pasó puntualmente que de pronto analizar otras realidades, no sé, de Jujuy, de otros lugares de Argentina, y mirar la reacción de mis compañeros, decir, wow, qué loco lo que pasa. Y yo decía, pero esto pasa acá nomás, ¿no? No era tan lejano. No es tan lejano, o sea. Entonces, ahí es como que a mí me hacía un ruido en esto de, ¿no? Y bueno, básicamente no se mira. Esa fue mi sensación y ponerme también en esto de la visibilización, yo exponerme desde ese lugar, estar acá también, digo, tiene que ver con eso, ¿no? De poder hablar, decirlo, que también lleva como un camino, o sea, también toco en el documental y quiero dejar entrever el tema de la discriminación en algún punto, los estereotipos, el tema de la ilegalidad, que también digo, siempre los discursos fueron construidos desde ese lugar en cuanto al migrante boliviano, ¿no? Uh-huh. Sobre todo también desde ese lugar. Gise, ¿qué tiempo te llevó, no sé si recordás exactamente, pero qué tiempo te llevó la realización del documental completo? Es decir, bueno, desde que empezaste hasta que terminaste, ¿qué tiempo más o menos manejaste? Wow, sí, fue un proceso. Aproximadamente, como decía, bueno, me llevó... Y yo creo que me llevó como 3 años, casi 4. Y en ese momento que agarraste una lapicera... Sí, 4 yo creo. Bien, y en ese momento me imagino que habrá cambiado de rumbo un par de veces. Sí, un montón. Sí, de hecho se fue construyendo, es un documental que no tiene un guión, no estaba determinado. Entonces se fue construyendo con las entrevistas de los trabajadores, las trabajadoras, se fue construyendo con mi historia, digo, que es un tema también sensible, ¿no? que tiene que ver con lo que a mí me interpela. Entonces había que masticarlo bastante para que saliera, ¿no? Y fue como, también fue un proceso de sanación, se podría decir, desde ese lugar. Entonces, digo, llevó su tiempo de pensar, o sea, el tema estaba, no sabía cómo decirlo, cómo contarlo, y creo que yo también lo fui descubriendo a eso, en la medida que lo fui haciendo. Y la cuestión está, bueno, decías recién la exposición. Antes de empezar esta nota decías, me siento un poquito abrumada con las cámaras y eso. Sin embargo, venís de hacer un documental. ¿Cómo es? Me imagino que fue un obstáculo la exposición. ¿Y qué otros obstáculos también aparecieron? ¿No tuviste que sortear en el enorme desafío que es generar una producción audiovisual de una historia que nadie contó? Claro, me pasaba así, que estuve buceando, o sea, buscando material audiovisual y no había material, digo, pero no quizás desde la mirada que yo le quería dar, local, algo que sea desde acá, ¿no? Sobre todo. Yo vivo en Patagones, digo, vivía en Juana Pradere, que es del partido de Patagones, de toda esa zona. Y después como iba mutando ese trabajo y se venía trayendo para este lado. Entonces digo, me parece re importante poder contarlo. Y además, bueno, esto de me preguntaba sobre los desafíos y dificultades. Sí, poder filmar. Claro, perdón, vas vos para que ponernos más en contexto. O sea, es una estudiante de comunicación que va con un tema, un interés a contar su historia, con los conocimientos que tiene. Y con su cámara, los equipos que puedo, no es que va una productora. No, claro. No, para Entonces, nada. Sí, tenía una cámara que me había comprado así, que alguien la vendió súper económica, una Nikon 3000. Mirá que está el profesor 3100, acá. 3100. Sí, 3100 esa. No te metas en cuestiones técnicas que te va a decir. Claro, que no quería equivocarme ahí. Bueno, ¿cómo no conoces la obturación? Entonces tenía esa y con esa hice toda la producción. En algún momento con la universidad me prestó alguna cámara, pero bueno, también había otros chicos que estaban produciendo, entonces había que circularla. Entonces básicamente me manejé con esa cámara y aprender a usarla, que también fue como aprender en el momento, aprender a editar. Yo creo que el proceso que también me llevó bastante luego fue el de la edición, sobre todo. El de las entrevistas en sí, la primera parte, la sociabilización, uno de los primeros obstáculos y dificultades y desafíos en realidad es acercarme con la cámara a los trabajadores. Claro. Básicamente, ¿y era fácil? ¿Querían hablar? Porque si me decís que
es una población que no está representada en los medios, que habitualmente no está visibilizada y que encima no está habituada a contar sus historias, me imagino que debe haber sido difícil convencerlos, che, mira, yo voy a hacer una película. Claro, era como convencerlos a ellos y a su vez convencerme a mí misma de que sí, yo también, porque yo me ponía en ese lugar. Si a mí vienen y me dicen, Gise, te vamos a filmar, no, ni ganas, o sea, no. Lo primero que pensás es no. No. ¿Y cómo hacías ese entre? Entonces, tengo cercanía porque la mayoría, los conozco por afinidad, algunos quizás son familias, sobre todo los familiares fue lo más difícil. De hecho, está mi papá y mi abuela en el documental, que no había problema con ellos, pero después los demás trabajadores no son familiares, son conocidos. Porque tíos, primos fue como más difícil esa de la exposición y la parte. Entonces tuve que buscar por otro lado, que también hubo en las entrevistas, no hubo quizás tanta reticencia desde ese lugar, pero por ahí en el campo sí, ¿no? Sacar la cámara y tenía que acercarme, contarles lo que estaba haciendo, de qué se trataba, que también se trataba de poner en valor las voces de ellos, de mostrar lo que hacían desde ese lugar. De ellos, algunos lo tomaron re bien. De hecho, para mi sorpresa, mucha gente estaba re contenta y me saludaba y como que sí, sacame foto acá. Era como que había alegría. La primera intervención que hice me dio una buena... me fui como con... Dije, qué bueno, no fue como todo no, sino que hubo otra respuesta también que me incentivó a decir, qué bueno, ¿no? Porque ellos ven que alguien se está preocupando, que los está mirando y que quiere contar esta historia y como que se sentían, sí, bueno, ¿cómo me pongo? ¿Cómo hago? Okay. Había como esta cuestión de predisposición y a mí me ponía muy contenta eso, porque no siempre sucede. También hubo casos en los que la cámara era como muy intimidante, entonces tenía que buscar la manera de ponérmela yo súper acá, más cerquita a mi cuerpo, que no sea como invasiva al otro, ¿no? Y sentarme, compartir. O sea, se trataba también de esto, ¿no? De las prácticas, por ejemplo, el almuerzo, ¿no? Sentarme y estar compartiendo y compartir la práctica, sobre todo, que si bien yo ya no estoy trabajando en el campo, pero desde esa cercanía, ¿no? Pero sí. Pasa mucho que, ¿no? Por ahí confundirse de qué organismo sos, ¿no? Como que también esta cuestión de que no, si nos venís a filmar, no. Ahora, en el momento de la edición me imagino, o te pregunto a ver si te ocurrió, que dijiste que fue por ahí el tiempo que más se te extendió el trabajo. Suele pasar, acá después el profe de audiovisual me va a decir, pero suele pasar que hay como un enamoramiento del director con la peli y claro. ¿Te pasó que duraba muchísimo y tenías que empezar a cortarla y decir, pero todo es importante? ¿Te pasó ese momento? Sí, me repasó. Creo que al principio duraba todo como 1 hora y no sé cuánto logré como cerrar un hilo, ¿no? Una serie habías hecho. Claro, y era como... Tenía tantas cosas que quería contar y que quería incluir, me parece como que salían muchos temas re interesantes y me costaba muchísimo recortar y hacer esa selección de la información. Entonces tenía que sacar muchísimo y sí, me pasó que no, pero para mí esto es re importante, pero al mismo tiempo necesitaba que otro lo vea para ver si era muy extenso. De hecho, yo creo que por ahí quedó un poco extenso también, y como esta necesidad de querer contar tanto y no darle como que respire un poco, sí, totalmente. De pasar en limpio. Bueno, esta persona que está acá con nosotros es Gisela Vela, es una nueva graduada, la última graduada de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Río Negro. Hizo un documental, nada más, nada menos, que se llama Desde la Tierra, retratando, ¿no? Un poco la vida, la problemática que atraviesa la gente que trabaja en el partido de Patagones con la cebolla puntualmente. ¿Por qué crees que no está tan representada esta población que supuestamente no, como pudiste verificar en tu película, forma parte de nuestra comunidad, son los vecinos de la zona, hay mucha gente trabajando esto, sin embargo, en el sentido común y en los medios pareciera no estar? ¿Por qué? ¿Qué respuesta te parece que hay para este fenómeno? Para este fenómeno. Creo
Creo que me parece que tiene... No encontré otra manera más seria de preguntártelo. No, está bien. No, está bien. Me parece que tiene que ver con justamente los sectores que siempre son, que forman parte de los sectores excluidos, ¿no? Que no son representados en las agendas mediáticas, que tiene que ver con el interés, ¿no? Forma parte justamente de los sectores que están relegados, ¿no? Y el migrante, el que viene de afuera, pero el que trabaja la tierra, me parece no está representado. A quien le interesa de alguna manera. Me parece que tiene que ver con este discurso, ¿no? de querer un poco, no sé si tapar es la palabra, esto que nos pasa, y que de alguna manera tampoco... generalmente siempre me pregunto cuando se reclama sobre la vida de alguien, ¿no? De alguna... No hay una vida que vale más que la otra, ¿no? Pero digo, cuando se reclama, digo, debe ser, lamentablemente, es como si debe ser de alguien, un familiar importante, por eso se está reclamando, porque se muere alguien en el campo y nadie se enteró, ¿no? O pasa por ahí, me parece, por estas relaciones de poder que se van construyendo en relación al discurso y a los medios de comunicación. Además es un trabajo recontra mil sacrificado, digo, es como... Está invisibilizado desde un montón de lugares, porque hay un montón de horas digamos, de trabajo que se le mete a eso, hay que sacrificar descanso, una de las cosas que decías en el documental. Yo no conocía la producción cebollera, no conocía cómo se llevaba adelante, y bueno, viendo el documental dije, bueno, la cebolla es algo como que vos lo tenés en tu casa, no, y lo comprás, es barato. Cotidiano que una cebolla. Claro, no hay, y decís, o sea... bueno, es una, no sé, algo que sale de la tierra, pero no, detrás hay una banda de laburo, hay familias, hay cultura. Entonces, Tal bueno, cual. Es como sí, ¿no? súper esclarecedor en ese sentido. Sí, un poco es esa la idea, mostrar lo que se hace el día a día y cómo una persona trabaja full de lunes a sábado, se levanta súper temprano, va al campo, llega re tarde, come ahí, digo, las condiciones eran en segunda instancia mostrar las condiciones laborales de los trabajadores de la cebolla, ¿no? Que claramente no son las mejores, justamente, ¿no? Y quería que también eso saliera del lugar de ellos, ¿no? El tema de los baños, a dónde van al baño, cuando tienen que ir al baño, la cantidad de horas que se trabajan, que en muchos casos excede a las 8 horas, digo, en las condiciones, el tema de la higiene, ¿no? Que hay un montón de aristas que se desatan en función de mostrar ahí, ¿no? Las trayectorias. Y me parece que esto no está representado, digo, el trabajador de por sí, sobre todo el que viene de afuera, el migrante, ¿no? Tiene esta concepción de que, bueno, tengo que trabajar y me lo tengo que ganar con la fuerza de mi trabajo, ¿no? A lo que dé, a costa que dé. Y de esa manera se dignifica también, ¿no? Entonces es eso, porque el que lo hace ver el otro, venís de afuera, ¿no? Es como el doble trabajoso. Entonces tenés que sacrificarte, claro. También. Y no solo, también la misma persona después no reproduce también ese mensaje, ¿no? También Qué loco el valor del inmigrante y el trabajo en otra población que tiene por ahí otra historia, pero tiene un montón de puntos en común. Pienso en mis abuelos italianos y este componente del trabajo, como sea trabajar, del sacrificio, de la cosa así, que es como un derecho de piso. Está bueno como lo describís. Un derecho de piso que tiene que pagar el inmigrante. Bueno, si viniste acá, lo vas a dejar todo. Y aparte de algo que persiste, que ha persistido incluso en nuestras generaciones, que lo hemos discutido a morir, el tema de esto del sacrificio a cualquier costo, y lo tenemos en mente, pero sin embargo lo seguimos reproduciendo. Gisela, no quiero que spoilees la película, hay que ver. ¿Dónde se puede ver? Hay que verla. Ahora ya te preguntamos dónde, pero me gustaría, antes de dirigirnos hacia las plataformas donde esté, a preguntarte qué va a pasar con esta película, porque nos interesa mucho ver cómo se mueve, no solo que, mirá, hice este documental, aprobé, listo, me recibí, sino aprovecharlo, preguntarte qué cosas esperás que pasen a partir de que esta película se vea. O sea, ¿qué te gustaría invitar a pensar? ¿Qué cosas te gustaría que haga suceder este documental que hiciste?
Bien, sí. No, en primera instancia que se reconozca. El principal motivo en realidad tenía que ver con reconocer un trabajo que no es reconocido, me parece. Conocido creo que en cierta medida, sí, me parece como que alguien trabaja, no, como que está ahora un poquito más. Pero no es reconocido, no es puesto en valor, no es visibilizado. Entonces, en primera instancia, que ya lo conozcas, que María Ángeles me diga, mira, yo no sabía, a mí me parece genial. Era un poco, es esto. Quiero que conozcas esto que se hace y cuánta gente trabaja y la cantidad de gente que se mueve en relación a la producción de la cebolla y bueno, y en el mercado cebollero lo que mueve económicamente también, ¿no? Que esa es otra parte. Eso en primera instancia y después que los mismos trabajadores puedan verse reflejados me parece fundamental. Que digan, qué bueno, por fin mi trabajo se está viendo, es revalorizado, esa es la manera en la que trabajo, mira, o sea, yo estoy ahí, estoy siendo representado en esto. Creo que son los principales objetivos que yo me planteé en esto. Y después, bueno, a partir del documental pensar y cómo podemos pensar, bueno, en las formas de trabajo que se hacen, en cómo mejorar estas condiciones laborales, en cómo también los trabajadores y trabajadoras puedan ellos ser quienes puedan hablar sobre su trabajo, ¿no? Generalmente la palabra, y a mí de hecho me cuesta muchísimo y la carrera me ayudó muchísimo en esto de poder decir, vengo de acá, hago esto, es lo que quiero o no, y posicionarme desde un lugar. Entonces también que ellos puedan tener esa herramienta de decir, bueno, puedo decir que se habiliten esos espacios para poder hablar, para poder decir, para comunicar y mostrar lo que se hace. En relación al curso del documental, sí, la propuesta es hacer una proyección primero en Villalonga, que es por ahí la zona en la que yo estuve filmando. ¿Es el epicentro de la cebolla Villalonga? Villalonga, si vamos a la parte regional de acá de la zona, tenemos el Valle Bonaerense, Río Colorado, que es Mayor Burato Beach, Hilario Ascasubi, Pedro Luro, hasta Villalonga, que es todo el valle de productor de cebolla, que es el mayor, sí. Toda esa zona, comprende toda esa zona. A nivel nacional, ¿no? Esto, exactamente, no a nivel solo local. Sí, es a nivel nacional. Y bueno, y Río Negro, estas zonas es donde se está sumando y se está extendiendo la producción. Pero sí, bueno, de hecho en Hilario Ascasubi está la fiesta de la cebolla, no tenemos ahí un montón gran cantidad de familias que están trabajando y muchas familias migrantes sobre todo por la producción de la cebolla. Así que sí. Esto es lo que va a pasar con la película, una proyección en principio ahí en Villalonga. Sí, y después, bueno, también estuve charlando con el Instituto del Valle Inferior y Debbie para también hacer una proyección ahí con ellos y con los productores, como cara productores de la zona de San Javier. Y como profesional, ¿ahora te interesa seguir dedicándote a la producción audiovisual o lo tuyo es la docencia, como ya das clases, como que... Esta película te abre es la primera de muchas, o sea, va a ser tu ópera prima. Wow. Sí, a ver, ¿te interesa seguir contando en formato audiovisual? Me encanta el audiovisual, me gusta esto de filmar, soy de filmar constantemente, algo que me gusta y lo filmo. Sí, es algo que me gusta. Sí. Va a suceder. Creo que sí. Va a haber una segunda película. Sí, bueno, la idea un poco al principio era hacer una serie con el material. Bueno, terminó en un documental más estándar, pero después es ir indagando también en la historia de vida de los trabajadores acá en la zona, en la zona de San Javier. Hay mucha producción de papa que se está sembrando en gran cantidad, ajo, zapallo, que son otros tipos de productos que se están haciendo y que se trabaja también. Entonces es como ir conociendo bueno, los productores de la feria que venden las verduras, que las tenemos los martes y los sábados acá. Bueno, contar más de cerca, sí, eso es algo que me encantaría. ¿Qué fue lo que más te impactó cuando fuiste a buscar esta historia, estos testimonios? Es decir, conocía esta problemática, de hecho la quería retratar, la quería contar esta historia, pero esto me sorprendió, esto no me lo esperaba. Me conmovió. Creo que
han cambiado las prácticas, ¿no? Desde cuando por ahí uno participaba en la producción de la cebolla trabajando, sí cambiaron las prácticas en cuanto a los tiempos que se manejan, en los horarios, se han extendido muchísimo y en eso me digo, wow, no sé, claro, bueno, no quiero contar todo el documental, pero digo, tiene que ver con esto de que de las horas tan tempranos que se salen y la cantidad de cuánto se ha viajado de Villalonga hasta acá, hasta esta zona, se viaja mucho, sobre todo, bueno, después de pandemia, en el periodo de pandemia, que tiene que ver por ahí, ahora hay más gente que está trabajando acá. Algo que noto que la gente de acá, de Viedma, Patagones, está sumando, es un trabajo que es diario. La realidad es que la gente va a hacer ese trabajo. Principalmente te dice, bueno, si no estoy estudiando, no tengo ningún estudio, para ir al campo no se me exige ningún requisito. Y esa es una realidad. Vos vas, trabajás, te anotás, o sea, hay un cuadrillero, alguien que te convoque, y vas y trabajás. Y la gente de acá cada vez se va sumando más. No llegué a incluirlo en el documental, pero sino en el Puente Nuevo, por ejemplo, que se agrupaban para ir a tomar el colectivo, entonces que venía de Villalonga y varios suben acá, bueno, en San Javier. Entonces, todos estos focos que se van dando, que es algo que forma parte del movimiento de ahora, que yo antes no conocía, que eso lo fui descubriendo en el proceso de la realización. Está bueno. Bueno, voy a hacer lo que dicen en los manuales de periodismo que no hay que hacer, que es, te hago la última pregunta, porque no hay que hacerla porque después hay otra pregunta más y todos sabemos que con Camilo no es la última pregunta. Pero vamos a hacer de cuenta que es la última y ya vamos cerrando esta nota que nos invita a meternos en una problemática reinteresante con la protagonista de esta conversación, es Gisela Vela, que es la última egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación, es la protagonista, directora y productora de Desde la Tierra, que es un documental que cuenta justamente la vida de las personas que trabajan en la cebolla, en el partido de Patagones. Hiciste un documental, hiciste una película, pero también hiciste una tesis y te recibiste de una carrera. ¿Podés darle un mensaje, una conclusión o algún tipo de consejo a las personas que están cursando en este momento la carrera de comunicación? Cursar una carrera no es algo fácil, es algo que lleva mucho tiempo, es algo que te llena de incertidumbres, de dudas. Muchas veces uno se atrasa, muchas veces uno encuentra obstáculos. ¿Qué aprendiste vos, que seguramente superaste un montón de esas cosas, de esta carrera y de atravesar estos obstáculos también como estudiante de comunicación de la universidad pública? Sí, bueno, la verdad que sí, cada quien tiene su ritmo, eso sí, ¿no? De hecho, yo soy parte de la primera camada de la universidad en la carrera de comunicación y me ha llevado tiempo, así que terminar y cerrar este proceso. Saber elegir, ¿no? Que es darte el tiempo que necesitas y saber elegir. Me parece que no siempre todos van a tener el mismo ritmo, a veces te va a tocar, creo que la mayoría de las veces, trabajar y estudiar. Entonces, buenísimo si te toca solamente estudiar y no trabajar, ya tenés un montón ahí. Pero vas a tener que elegir, hay prioridades, ¿no? Entonces, elegí qué materias podés hacer, me parece que elegir y decidir qué camino ahí tomar. Y por otro lado, hay veces que, va a tomarse tu tiempo. Yo mucho tiempo con relación a la tesis dije, bueno, no lo voy a hacer, no puedo por X motivo. Entonces, pero cuando me decidí efectivamente que lo iba a hacer, le puse constancia, perseverancia y constancia, ser constante, reunirte, tener un grupo de amigos, de estudiantes, colegas, que estén con vos, me parece fundamental porque te van llevando también y vos también los vas llevando. Eso, en cuanto a la práctica, para cualquier carrera me parece que funcionaría. Y los profes, me parece que tenemos esa cercanía en la carrera que quizás en otras universidades no se da, que los conocemos, que estamos más cerca, y aprovechar esa instancia que es fundamental, que la calidad humana de los profes, la verdad que lo reagradezco en cuanto a la universidad.
Por eso se sacó un 10. Lo cuenta, lo dice, infla el pecho por ahí detrás de cámaras Pablo de Liantoni, que tiene mucho que ver, ¿no? Con esta película, ¿no? Con Claro, sí, claro, no quiero dejar de agradecer, sí, totalmente a mi directora, que fue Sandra Polizuk, y codirector Pablo, que me estuvo guiando en la producción, dándome tips, más que nada haciendo contención y estar diciéndote, vamos, dale, vos podés, animándote a terminar de cerrar el proceso, que eso ha sido muy fundamental. Bueno, Gisela Vela es la que pasa por Round, nos cuenta esta historia y nos invita a ver su documental, que también es su tesis. Se llama Desde la Tierra, trayectorias laborales de la producción cebollera en el partido de Patagones y alrededores. Así se llamó el trabajo final, me imagino, de la película, es Desde la Tierra, sí. Más resumido. ¿La vemos? ¿La encontramos en YouTube y en plataformas? Sí. Actualmente la peli está en Vimeo. Sí. Como todavía no... ¿Libre o tiene una clavecita? No, está libre, está Sí, libre. está En libre. Vimeo está libre. Así que bueno, todavía en realidad no he hecho ninguna presentación así como oficial, Claro. de la película, ¿no? Entonces por eso creo que todavía no. Pero sí, próximamente sí vamos a estar haciendo una presentación. Bien, bueno, cuando veamos el afiche ya vamos a saber que está en condiciones de ser vista por todos, la película esta Desde la Tierra. Bueno, es un orgullo para vos, tu familia, tu gente, la que aparece en la peli, en el docu, pero también es un orgullo para todos, una nueva graduada de la universidad pública. Para eso justamente estamos. Muchísimas gracias, Gisela, por Gracias. contar esta historia. Muchas gracias a ustedes. A vos.